En esta mañana quiero comenzar hablando del amor. Y hablar del amor, la verdad, hermanos, es que siempre atrae la atención. Hoy en día, hoy mismo, este domingo, aún con el frío que está haciendo acá, aún con el frío se puede sentir el calor del festejo del Día del Amor, del Día de la Amistad. Aparte, hermanos, el cine, la televisión, la radio, en fin, los medios de comunicación modernos también explotan este tema del amor y llevan a las personas a pensar en él, a considerarlo. Y cuando hablamos de amor, sin duda, nuestro pensamiento se va a nuestros círculos más íntimos, nuestra familia, nuestros amigos, y recordamos y anhelamos estar ahí donde se pronuncian palabras de amor, anhelamos estar ahí donde los abrazos se utilizan para mostrar y para recibir también esas muestras de amor. ¿Okay? Sin embargo, hermanos, hablar de amor simplemente a un nivel humano, quedamos cortos. Tenemos que hablar del verdadero amor. Tenemos que hablar del amor de Dios, porque es el único, hermanos, es el único amor. El amor divino es el único amor que arroja luz, que arroja verdadero calor en este mundo frío. Y no estoy hablando del clima. Estoy hablando de este mundo caído, de este mundo en tinieblas. El amor de Dios es el único que arroja luz y calor a este mundo. Y no solamente es de palabra, hermanos, no solamente es como un concepto, no es solamente como algo. El amor de Dios ha sido una realidad para la humanidad. El amor de Dios se ha encarnado, hermanos. El amor de Dios ha sido palpable literalmente en nuestro Señor Jesucristo. Y ese amor encarnado debiera despertar de inmediato la admiración de toda la humanidad. Ese amor sí debiera llamar la atención de toda la humanidad. Porque el amor divino, hermanos, se ha manifestado de manera notable y sin embargo, desgraciadamente la humanidad, estamos ciegos a su excelencia, a su supremacía. ¿Y por qué pasa eso, hermanos? Porque no dimensionamos correctamente el amor de Dios. Hablamos del amor de Dios, a veces hasta exigimos que el amor de Dios sea demostrado a través de las personas, pero no lo dimensionamos correctamente, lo tomamos a la ligera, lo tomamos a nuestra conveniencia. Hablamos de un Dios amoroso cuando nos conviene que no actúe en su santidad, cuando no queremos que actúe porque no nos conviene en su soberanía. Pero no dimensionamos correctamente este amor divino. Este amor que es el que vale la pena recibir y que es el que vale la pena compartir. Porque es el único que produce en nosotros la capacidad de amar a nuestro prójimo. De mostrar amor a nuestra esposa o a su esposo, hermana, o amigos que nos escuchan y nos ven en esta mañana. Por eso en esta hora yo quiero hablarle a usted. Quiero hablarles a ustedes, hermanos, y a cada uno de los amigos que nos acompañan, del odio al amor. Ese es el título para nuestro mensaje en esta mañana. Del odio al amor hay un Salvador. Del odio al amor hay un Salvador. Y el texto que vamos a considerar es Romanos 5, versículo 8. Romanos 5:8 dice de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Una versión diferente, hermanos, mire cómo lo presenta. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites abrir tu palabra. Pedimos de la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos lleve a toda verdad y que hable en nuestro corazón, Señor. Yo solo puedo hablar a los oídos de mis hermanos, pero tu Espíritu Santo, Señor, ha de hablar a su corazón y les ha de descubrir toda verdad y les ha de guiar a tomar decisiones que te honren, Señor. Nos ha de llevar a todos juntos en ese camino, Señor, de atesorar tu palabra y que se vuelva, Señor, un ancla para nuestra fe, pero también la guía para nuestro diario vivir. Bendice a mis hermanas, bendice a nuestros amigos que nos están escuchando. Gracias, Señor, por quienes están compartiendo esta publicación. Gracias por aquellos que en respuesta a la invitación de nuestros hermanos se están uniendo a esta transmisión, Señor, que ellos puedan escuchar, al igual que nosotros, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor, y que puedan encontrar en Cristo no solamente la mayor manifestación de amor que tú has demostrado a la humanidad, Señor, sino a su Salvador. Oramos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces ya leímos el texto y este versículo nos muestra que Cristo es la manifestación sublime de Dios, pasando del odio al amor por el pecador. En Cristo vemos esa manifestación palpable del amor de Dios, pasando del odio al amor. Y en esta mañana yo quiero perseguir un propósito junto con usted al considerar este versículo, y es que cada persona que esté escuchando, hermanos, la palabra de Dios, pueda encontrar en Cristo la manifestación del amor de Dios, que reconozca que Él es el único medio para ser salvo y que le reciba en su corazón. Y para aquellos que somos creyentes, que respondamos a las demandas del amor de Dios a nuestra vida. Si usted ya es salvo, escuche acerca del amor de Dios y respondamos juntos a las exigencias del amor de Dios para con nosotros. Y hoy vamos a ver tres pensamientos generales, tres pensamientos de este pasaje. Primero es del odio. El primer pensamiento es del odio. El segundo pensamiento es al amor, y el tercer pensamiento es hay un Salvador. Así como el título de nuestro sermón, del odio al amor, hay un Salvador. Del odio, dice la palabra de Dios en este versículo, dice, siendo aún pecadores. Siendo aún pecadores. Este texto, hermanos, este versículo contiene una palabra que estremece, contiene una palabra que no nos hace pensar en el amor. La palabra es pecadores. Estos pecadores de los que habla este versículo somos todos nosotros que hemos cerrado al blanco, que hemos fallado al hacer la voluntad de Dios. Habla de todos nosotros que hemos transgredido la ley divina. Habla de seres destituidos de la gloria de Dios, bajo condenación. A eso se refiere. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando habla de pecadores, hermanos, está hablando implícitamente del odio. Porque el pecado nos separa de Dios. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No hay opción para nosotros, somos transgresores de la ley. Y cuando habla de pecadores, habla de
gente destituida, habla de gente que no podemos cumplir con la ley de Dios, habla de gente bajo condenación, que dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y cuando habla de pecadores, hermanos, también implica que estamos bajo la ira de Dios, estamos bajo peligro a consecuencia del mal. Estamos bajo la ira de Dios. Y esa ira de Dios, hermanos, no es una pasión furiosa como nosotros la conocemos. Cuando nosotros tenemos ira, estamos sumamente enojados, ¿no es cierto? Y queremos desquitarnos, queremos hacer algo para desahogar esa ira. Bueno, la ira de Dios sí y no es así. Más bien la ira de Dios es el antagonista o es la antagonista benevolente del mal. La ira de Dios es un principio de benevolencia. La ira de Dios no es una pasión maligna, sino de beneficio para nosotros. La ira, hermanos, es la oposición de Dios a lo malo. El amor de Dios es contrario al pecado. Pero estar en oposición de Dios, hermanos, y que Dios muestre amor, eso es lo que no podemos comprender. Los hombres como pecadores somos completamente opuestos a Él, al Señor. Y Dios está en oposición a nosotros. Y esa oposición se llama ira. Y se llama ira porque es algo terrible. Génesis capítulo 3. Dios puso al hombre en el huerto, al hombre y a la mujer. Les dio instrucciones específicas. Y a pesar de esas instrucciones específicas y de amor de parte de Dios, el hombre y la mujer decidieron pecar. Y antes de eso, hermanos, Dios estaba frente a frente con el hombre. Dice que caminaban juntos. Adán podía ver a Dios cara a cara, por así decirlo. Caminaban por el huerto, en comunión. Pero cuando el hombre peca, Dios es santo y Dios no tolera el pecado de tal forma que entonces se voltea. Da la espalda al hombre pecador e inmediatamente, tenga esa imagen presente porque vamos a regresar a ella, ve cara a cara a su Hijo Jesucristo como la solución para ese pecado. Pero Dios, hermanos, no tolera el pecado en su presencia. Y cuando habla de pecadores, este texto dice que siendo aún pecadores, habla que estábamos en esa condición. No éramos objetos del amor de Dios, más bien éramos objetos de la ira de Dios. Efesios 5, 3 y 6 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿cuáles cosas? Fornicación, inmundicia, avaricia, idolatría, necedades, las prácticas pecaminosas. Dice, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Era nuestra condición, hermanos, y esa es la condición de todo hombre sin Cristo, el odio. La ira de Dios. Salmos capítulo 1 lo dice claramente. Los impíos y los malvados no se van a levantar en la congregación de los justos. Tenemos que entender eso, hermanos. Si vamos a hablar del amor de Dios, tenemos que entender, que dimensionar que nosotros éramos pecadores y que toda persona sin Cristo está en esa condición, bajo la ira de Dios.
Pero este versículo no solamente nos muestra del odio, sino que nos muestra cómo Dios va al amor. Dice, mas Dios muestra su amor. Dios, la palabra, una mejor palabra para mostrar, hermanos, o no mejor palabra, sino que está más cerca de la palabra original, es encomiar. ¿Ok? Diría aquí, mas Dios encomia su amor. Ahorita vamos a ir al significado de esa palabra. Téngala ahí presente. Pero, hermanos, quiero que consideremos lo siguiente. Como hombres, piensen, nosotros somos pecadores, ¿ok? Estamos bajo la ira de Dios, ¿ok? Como hombres, nosotros, aún en nuestra condición, sea cual sea, siempre queremos lo mejor. Siempre aspiramos a lo mejor. Buscamos cosas buenas, ¿ok? Ya sea que sean importantes o que sean intrascendentes, no importa, buscamos siempre lo mejor. Y cuando hablamos del amor, siempre aspiramos a cosas buenas. Queremos un rostro hermoso, un buen temperamento, un temperamento feliz. Queremos a alguien que piense muy bien, que sea inteligente, alguien con un corazón cálido, amoroso. Como hombres buscamos eso para ofrecer nuestro amor y recibir también amor. Pero Dios, hermanos, Dios elige amar a seres indignos. Dios elige amar a los que no somos amados. Los objetos del amor de Dios, dice este texto, son los pecadores, son los impíos, aquellos que no le aman, que no le amábamos, como un día estábamos usted y yo, hermanos, lejos de Dios. Los objetos del amor de Dios son aquellos que no le reverencian, aquellos que tratan incluso de deshacerse del pensamiento de Él. Ellos son y éramos los objetos del amor de Dios. Dios no espera, hermanos, para pasar del odio al amor. No espera hasta que demos señales de que estamos en un mejor estado espiritual. No espera a que lo merezcamos. Él nos ama cuando estábamos sin fuerzas. Él nos ama cuando somos incapaces de dejar nuestra miserable condición pecaminosa. Dios nos ama cuando estamos ahí sumidos, hermanos, en la miseria. Dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los buenos, por los que merecían. No, Dios pasó del odio al amor por los impíos. Dios encomia, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, no siendo buenos, Cristo murió por nosotros. Dice 1 de Pedro 3:18 también, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los buenos, por los perfectos. No, dice por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos, amigos, Dios ha amado a los pecadores, y no a los pecadores pasivos, a los pecadores activos en la maldad, a los mentirosos, a los borrachos, a los malhechores, a los mal hablados, a los peleoneros, a los ladrones. A todos, Él ha amado, Él ha pasado del odio al amor por sus enemigos, por aquellos que odian a Dios, tanto que tratan de sacarlo de sus pensamientos, de su mente, de su vida. Él ha pasado del odio al amor, para aquellos que rechazan incluso con orgullo el regalo de la salvación que Dios ofrece. Romanos 5:10 dice, hermanos, porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, este es un amor que no se revela en la naturaleza. Nosotros no somos capaces de mostrar este amor. Es un amor hacia aquellos que nos lo merecen. Es un misterio, hermanos, revelado en la Escritura de una forma sublime. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. El apóstol Juan no encuentra una mejor palabra para describir la intensidad, la calidad y lo sublime, lo majestuoso que es este amor. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo. Es un amor divino, hermanos. Este no es un amor como el que nosotros conocemos, no es un amor como el que el mundo conoce. Porque Dios no puede amar la corrupción. Dios es santo, 3 veces santo, y no puede amar la corrupción, no puede hablar al pecado. Sin embargo, Él pasa del odio al amor por compasión. Una compasión profunda, tierna e ilimitada. Porque el amor, hermanos, de Dios tiene al menos 3 características que nosotros debemos considerar. El amor de Dios es incomparable. ¿Se acuerda lo que le dije? Cuando dice el texto, mas Dios muestra su amor. Una palabra más extensa para describir esto, ya, encomiar. Es una palabra extraña, encomiar, pero significa engrandecer, significa ensalzar, exaltar. Dios exalta su amor. Sin embargo, la palabra mostrar es adecuada, hermanos. Es adecuada para lo que estamos hablando, porque debemos pensar cuán lentos somos los hombres para apreciar el incomparable amor de Dios. No somos capaces de comprenderlo, hermanos. Pero Dios y el amor de Dios es glorioso, hermanos. Está por encima de todo amor humano. Piensa en la persona que usted más ama y en la persona que más lo ama a usted. Y no se compara en intensidad y en calidad al amor de Dios. Está por encima y más allá de nuestras capacidades. Está lejano de nuestro alcance y su concepción es más alta que la que nosotros podemos alcanzar. Es incomparable ese amor de Dios. Efesios 3, 18 y 19 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ve, hermano, el amor de Dios es incomparable. El amor de Dios no lo podemos dimensionar hasta que lo vemos en su revelación o como lo revela la palabra de Dios. El amor de Dios también, hermanos, es abnegado. Nosotros somos convenencieros. Nosotros buscamos recibir. Si damos, esperamos recibir. Pero el amor de Dios es abnegado. El amor de Dios no es atraído por ningún valor superior. El amor del mundo, hermanos, a menudo se extiende hacia algo más elevado que Él mismo. El amor que la gente conoce y que hoy día recuerda, encuentra o cree encontrar el complemento de su naturaleza en otra persona. ¿No es cierto que hablan de encontrar la media naranja? ¿Qué significa? Una persona que pueda complementar, que pueda ser capaz de recibir el amor que yo doy y que me dé un amor en esa misma calidad e intensidad.
Hermanos, cuando amamos a alguien, pensamos que vamos a encontrar un tesoro excelente que nos va a enriquecer. Y esa es la razón por la cual también muchas veces las relaciones personales fracasan. Porque pensamos en recibir en lugar de pensar en dar. El amor, hermanos, que conoce el mundo y que nosotros conocíamos también como el único amor que existía para nosotros, extiende sus manos para tomar del árbol el fruto necesario para su bienestar. El amor, hermanos, en un nivel humano, siempre aspira, siempre busca algo, siempre busca lo suyo. Pero el amor de Dios, hermanos, ¿a qué puede aspirar? ¿A qué cosa más elevada puede observar el amor de Dios? ¿Cómo se extenderá el amor infinito de Dios hacia algo más elevado, más noble y más vasto que Él? Hermanos, por encima de Dios no hay nadie. Solo Él es grande, solo Él es infinito. Y por debajo de Dios no hay nadie que posea la grandeza que Dios pudiera aprovechar para recibir reciprocidad por ese amor. Pero hermanos, Él no está buscando eso, porque el amor de Dios es abnegado. Y ciertamente nosotros sus hijos le amamos, pero ¿sabe algo? Ese amor es solo una respuesta al amor recibido. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él. Amén, le amamos a Él. Pero dice, porque Él nos amó primero. Cuando nosotros no le amábamos, Él nos amó. Es un amor abnegado. El amor de Dios también es incondicional. Como decimos, como hombres, buscamos reciprocidad, pero buscamos también merecimiento, buscamos que las personas merezcan recibir nuestro amor. Pero el amor de Dios, hermanos, no está influido, ese amor del que pasó del odio a extenderlo a los pecadores, hermanos, no está influido por el valor moral de los receptores. Hemos escuchado muchas veces hablar de odiar el pecado, pero amar al pecador. Cuán difícil es para nosotros entender eso, hermanos. Porque se requiere de un poder sobrehumano para separar al pecador de su pecado. Es difícil. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede romper esa simbiosis del pecado con el pecador. Incluso, hermanos, nosotros podemos aprender a convivir con el pecado y con los pecadores. Dice el Señor Jesucristo enseñando a sus discípulos mientras estaban en el templo. Se miren el fariseo, dice, oraba consigo mismo. Estaba de pie y oraba consigo mismo. ¿Y qué decía? Gracias porque no soy como los demás pecadores. Wow. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos convertido algunos pecados en pecados respetables. Y los pecados respetables se excluyen de la sociedad respetable. Podemos amar a los pecadores respetables. Es mentiroso, pero todos mienten alguna vez. Sí, se llevó algo que no era de él, pero no era algo de importancia. Ama las riquezas más que a todo en la vida, pero le hace. Es buena persona con los demás. Comparte con los demás también. Pero odiamos, hermanos, y excluimos a los que a nuestra vista son pecadores de mala reputación.
que no son respetables. Porque dice, tú eres pecador. Dice, no, yo no he matado a nadie. Yo no he abusado de nadie. Hemos puesto esa escala de pecado. Sin embargo, todos somos pecadores. Y si pudiéramos estar en un plano superior o pudiéramos compararnos palpablemente con la pureza divina, hermanos, veríamos cuán infinita es la diferencia de nuestra consideración a la consideración de Dios. Nosotros hacemos esas distinciones, pero Dios, que es santo, 3 veces santo, ama a los impíos. Y eso, hermanos, a pesar de que el pecado es la única cosa abominable que Dios odia. Dios no permite el pecado en su presencia, sea como sea. ¿Recuerdan Edén? Él le dio la espalda al hombre. No se complace con la maldad. Odia el pecado, y al que practica el pecado también lo odia. Miren la cruz, hermanos. Miren la cruz. Y ahí podremos ver cuánto Dios odia al pecado y cuánto Dios odia al pecador. Pero mire la cruz bien. Considérela correctamente. Y usted también va a poder ver, como cada uno de nosotros lo ha visto, que ahí se realiza el más elevado sacrificio de amor de parte de Dios por la humanidad. Es un misterio, hermanos. Dios pasó del odio al amor por los pecadores. Y la cruz, Cristo en la cruz, es una muestra palpable del odio que Dios tiene por el pecado y del amor que Dios tiene por la humanidad pecadora. Dice Isaías 53, 4 al 6, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice Juan 19, 17. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron. Y luego en Mateo 27, 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerda Génesis 3? El hombre pecó y después de haber estado de frente a Dios, Dios le da la espalda y Dios queda de frente a su Hijo para decirle es hora de llevar a cabo ese plan eterno de salvación que ha existido aún antes del pecado. Y cuando Cristo cumple con la profecía de Isaías y carga en su espalda todos los pecados de la humanidad, Dios le da la espalda. Dice, ¿por qué me has desamparado? Y cuando hace eso, hermanos, ahora vuelve a estar de frente al hombre. Otra vez le da la cara al hombre. Y Dios pasa del odio al amor, porque del odio al amor hay un Salvador. Hay un Salvador, dice 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, Dios ha pasado del odio al amor en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Dice el texto que estamos estudiando, mas Dios muestra
su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay dos palabras, hermanos, en el contexto de este versículo 8 que expresan la regeneración espiritual y la rectificación de la humanidad. Esas palabras son justificado y salvo. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificados, hermanos, en un sentido judicial y espiritual, en un sentido de ser declarado justo por Dios porque nos imputa la justicia de Cristo por medio de la fe. Salvos en un sentido espiritual, por creer en Cristo como nuestro Salvador personal, recibiéndole por la fe en nuestro corazón. Esto significa restauración, hermanos. Eso significa regeneración y restauración. Restauración a la inteligencia perdida, restauración a la pureza perdida, restauración a la libertad perdida por el pecado, restauración al amor perdido por el pecado. Acuérdense, Dios otra vez nos muestra su rostro. Restauración a la comunión, a la amistad con Dios que se había perdido a causa del pecado. Esta restauración espiritual, hermanos, esta salvación, esta regeneración por el Espíritu Santo fluye del amor de Dios. Dios muestra, Dios exalta su amor para con nosotros. Su amor es la causa, la fuente primordial de nuestra salvación. A través del amor de Cristo se demuestra. Él pasa del odio al amor en nuestro Salvador. Cristo es la demostración, Cristo es el emblema y Cristo es el medio de la demostración de ese amor de Dios para con nosotros. Cristo nos muestra la realidad, la fuerza, lo sublime que es ese amor divino. ¿Cómo? Con su muerte. ¿En qué condiciones? Cuando aún éramos pecadores, Él murió por nosotros. Su muerte, hermanos, se convierte en una poderosa fuerza espiritual, en el único medio para que el pecado sea corregido y aquellos que estábamos perdidos y aquellos que todavía están perdidos sin Cristo en este mundo, sean salvos, seamos salvos. Recuerden, hermanos, mientras estábamos en nuestro peor momento, Él hizo lo mejor por nosotros, murió por los pecadores. Él gustó la muerte en lugar nuestro. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo esto, hermanos, con un propósito sublime, que seamos justificados por su sangre, que seamos salvos de la ira, que nos reconciliemos con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo, que seamos salvos por su obra en la cruz. Y sí, como dice también el escritor a los romanos, tener paz para con Dios. Aquí en el versículo 1 de capítulo 5, tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En una sola expresión, hermanos, tener vida eterna. Dios va a la raíz del problema. Dios sabe que el pecado nos separa y va a la raíz del problema y va del odio al amor a través del Salvador. Él sabe que no sirve de nada poner una bandita en una fractura. Él sabe que no sirve de nada darle dinero al necesitado, darle una casa al que no lo tiene, sino hay que ir a la raíz del problema. Y Él nos ha salvado de la ira, hermanos. Él nos ha salvado de la condenación. Él nos ha arrancado de las garras del infierno y del diablo. Solamente Dios conoce la profundidad de ese abismo al cual
nos dirigíamos y al cual se dirige toda persona sin Cristo. Solamente Dios sabe la terrible oscuridad que nos esperaba. Solamente Dios sabe lo necesitados que estábamos, hermanos, y Él nos saca de ese horrible pozo de desesperación. Pone nuestros pies sobre la roca que es Cristo y endereza nuestros pasos. Todo eso, ¿porque lo merecíamos? No, por amor. Esa es la dimensión real del amor de Dios. No lo merecíamos, pero aún así Él nos lo ha manifestado. Solamente una persona podía descender lo suficiente como para encontrarse con hombres en su punto más bajo, hermanos, y más vil y más miserable. Esa persona es Cristo. Dios en amor dio a su Hijo Cristo para que muriera por ti y por mí. Y podíamos seguir hablando y quedar perplejos con la teología de su muerte, haciendo efectiva nuestra vida y el pago de nuestra pena por el pecado. Pero lo que tenemos que entender es que Dios nos amó tanto, Dios nos amó de tal manera, Dios encomia su amor y lo ha demostrado al darnos a su Hijo. Dios nos ha dado a su Hijo, quien se sacrificó, y ese sacrificio es benéfico para todo aquel que tiene fe. Está disponible para todos, pero es efectivo solamente para aquel que cree. Esa es la magnitud del amor divino. Esa es la magnitud del amor de Dios. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios pasó del odio al amor por el Salvador. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Segunda a los Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Del odio al amor hay un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Dios dio a su Hijo. Es la más grande manifestación de amor para con nosotros, para con la humanidad. Si Dios hubiera dado a su Hijo para caminar durante 33 años entre los hombres y mujeres no caídos y sin pecado, si todos fuéramos perfectos, aún así, hermanos, hubiera sido una demostración de amor que Dios se dignara bajar y caminar entre nosotros y ser visible, palpable, como dice el apóstol Juan en su primera carta. Igual hubiera sido una demostración de amor. Pero sería una demostración de amor como las que nosotros conocemos, que es recíproca, que va a recibir lo mismo que va a entregar. Sin embargo, Dios envió a su Hijo no a un paraíso glorioso, no a hombres y mujeres santos, sino a un planeta, a una humanidad desordenado, a lugares de pecado, a lugares de dolor, a hombres y mujeres miserables que estábamos bajo la condenación, que estábamos sin méritos y sin recursos para acercarnos a Dios. Algunos dicen también que Cristo vino para enseñarnos cómo vivir. Si hubiera sido así, hermanos, créanmelo, también hubiera sido una demostración de amor divino, porque es una tarea difícil enseñar a una humanidad caída y poco receptiva cómo andar en la verdad y de la forma que le agrada a Dios.
Sin embargo, no fue así. No solamente vino a enseñarnos cómo vivir. Si Dios hubiera dado, vino a morir por nosotros. Si Dios hubiera dado a su Hijo y Cristo hubiera andado unos años aquí en la tierra enseñando a los hombres que somos ignorantes y miserables, y después de habernos dado algunas enseñanzas y dejado incluso por escrito esas enseñanzas, y hubiera sido llevado de nuevo a su lugar en el cielo sin pasar por la cruz, hermanos, aún así habría sido una demostración de amor. Pero no fue así. Dios entregó a la muerte a su Hijo. Y ese sacrificio de amor, esa demostración de amor, se propuso y se decidió en consejo eterno e intratrinitario. La deidad allá en la eternidad decidió en la persona del Hijo venir a este mundo, tomar forma de hombre e ir a la cruz como la muestra del más grande amor de Dios por la humanidad caída, como la ilustración palpable de que Dios ha pasado del odio al amor. Es el Salvador. Y este mensaje, hermanos, está prefigurado en el Antiguo Testamento. Los profetas lo predijeron y Cristo lo mantuvo a la vista de todo el mundo mientras estaba aquí en la tierra. Yo he venido para entregar mi vida en rescate por muchos. Y dice, yo vengo para dar mi vida y nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo porque tengo el poder para ponerla y para volverla a tomar. La muerte de Cristo, hermano, nos ha rescatado del pecado y nos ha rescatado también del egoísmo y de lo superficial. El siervo sufriente de Dios nos enseña que la muerte contiene mucho más que lo que pudiera revelar una autopsia. La muerte de Jesús, con esa angustia infinita, con esa intensidad, hermanos, de oscuridad del alma, con su terrible sensación de abandono, de desolación, como una demostración sublime del odio de Dios por el pecado, pero a la vez del amor de Dios hacia la humanidad. Hermanos, es el mayor regalo que podemos recibir en el día del amor. Saber que Cristo murió por nosotros. Que Dios ha pasado del amor, del odio al amor en el Salvador. Él se entregó por nosotros, hermanos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo entregó por nosotros. Esta demostración es indispensable porque era la única forma de que fuera consumido en nosotros toda enemistad que pudiéramos tener con nuestro prójimo y llevar a nuestra alma la convicción de que aquel que habíamos odiado nos ama. Dios, que nos había odiado por el pecado, ahora nos ama y siempre nos ha amado. Y hermanos, esa convicción debiera convertir mi enemistad para con mi prójimo en amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dios conoce nuestra alma, hermanos. Dios sabe que hay corrupción en nuestra vida y ha demostrado su amor en la muerte de Cristo. Él ha pasado del odio al amor por un Salvador. Entonces, hermanos, para terminar, si Dios ha mostrado así su amor, si estábamos bajo condenación, si no merecíamos ser amados, si no merecíamos ser rescatados, éramos pecadores activos, pero aún así Dios ha mostrado su amor incomparable, abnegado e incondicional hacia nosotros.
Si Cristo ha venido a tomar nuestro lugar en la cruz y con su sacrificio, no solamente mostrarnos el amor de Dios, sino el camino de regreso al Padre, hermanos, debemos admirarlo. Si Dios nos ama así, debemos ser temerosos de Dios. Si Dios nos ha amado así, debemos mostrar nuestra gratitud al Señor. Si Dios ha hecho de esa forma tan latente la manifestación de su amor para que sea real en nuestra vida, y ese amor, hermanos, murió para que el amor pudiera ser preeminente, el verdadero amor pudiera ser preeminente. Hermanos, tenemos que ir hacia adelante y no debemos rehuir, no debemos huir ante los sacrificios que el amor puede exigir. Y hoy el amor exige, hoy el amor de Dios exige, para ti que no conoces a Cristo, el amor de Dios exige, arrepiéntete. Mira la manera en que Dios ha pasado del odio al amor por el Salvador. Por amor a ti, por amor a mí. Si tú no le conoces, recibe a Cristo. Dice Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De nada sirve hablar del amor de Dios. De nada sirve hablar que de odiarnos Él pasó a amarnos, porque Cristo vino a tomar nuestro lugar en la cruz y hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados. De nada sirve si tú no das un paso al frente y dices, quiero recibir a Cristo en mi corazón. De nada te sirve estar cerca de Cristo, estar rodeado de Cristo, estar con Cristo. De nada te sirve si no estás en Cristo, si no estás sumergido en Cristo, si Cristo no está morando en tu corazón. Esa es la invitación para ti en esta mañana. Cristo es la más grande muestra de amor de Dios para ti y para mí. Y dice un canto, yo ya le he recibido, acéptale tú. Si Dios nos ha amado así, no retrocedas a lo que pide de ti. Da un paso de fe y abre tu corazón a Cristo. Y a ti, hermano, nosotros que somos creyentes, el amor exige que vivamos en consecuencia a nuestra nueva relación con Dios. Dice 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Demanda santidad, demanda consagración de nuestra vida. Recordando el amor que Dios nos ha tenido y nos ha mostrado en Cristo, hermanos, nosotros debemos decidirnos a vivir para la gloria de Dios. Demostrar al mundo que es una realidad para nosotros que Dios pasó del odio al amor por nuestro Salvador en nuestra vida. Desechemos todo aquello que nos impide mostrar ese testimonio al mundo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor incomparable, abnegado e incondicional, Señor, que vino a nosotros en el peor momento de nuestra vida, Señor, que no esperaste a que fuéramos mejores, sino que pasaste del odio al amor por tu Hijo Jesucristo cuando aún éramos pecadores activos. Y, Señor, que Él estuvo dispuesto a ofrecerse en sacrificio para hacer efectiva y real también nuestra salvación. Gracias porque un día, Señor, el Evangelio llegó a nuestra vida. Y como dice tu palabra, escuchamos esa palabra de verdad, ese Evangelio de salvación y creímos en Él, Señor. Y entonces recibimos a Cristo y somos salvos. Somos justificados, tenemos paz para contigo. Podemos ser objetos de tu amor día a día, Señor.
Padre, en esta mañana te pido que si hay alguien de nuestros amigos que nos escuchan y nos ven, que no te conoce, Señor, que no tiene una experiencia de fe en Jesucristo, que esta mañana sea impulsado por tu Espíritu Santo, convencido por tu Espíritu Santo de que necesita a Cristo, que pase del odio al amor, porque la distancia es solo un Salvador. Dice Cristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Padre, ayuda a nuestros amigos a recibir este mensaje. Y si hay alguien que dice, yo quiero recibir a Cristo, yo entiendo que Dios me ha amado, que Cristo es la manifestación de su amor y que Él odia el pecado, pero si puede recibirme así como soy de pecador y perdonarme, estoy dispuesto a dar ese paso de fe. Señor, danos la bendición de saberlo, que nos escriba aquí un comentario, que nos mande un mensaje en privado. Señor, que nos mande un WhatsApp al 812-354-1236, que es el mensaje, ese es el WhatsApp de la iglesia, Señor. Que estos medios de contacto sirvan para poder ayudarle a tomar esta decisión que trasciende a la vida eterna. Si uno de mis hermanos puede poner ahí el número para que nuestros amigos lo puedan tener y puedan tomar esa decisión, ayudarles a tomar esa decisión. Señor, que no cierren su corazón, que entiendan que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, Señor. Danos esa bendición y dales a ellos esta oportunidad. Y a nosotros, Señor, a mis hermanos, bendícelos en casa y ayúdanos, Padre, a que como tus hijos vivamos en consecuencia de ese gran amor que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque ha sido una realidad que Cristo nos ha hecho real, que pases del odio al amor en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a vivir en consecuencia, en santidad, en consagración a ti, Señor. Que desechemos de nuestra vida todo aquello que nos impide vivir de manera piadosa, de manera que te agrade. Ayúdanos con nuestro carácter, con nuestras actitudes. Señor, con aquellos pecados respetables que nosotros mismos hemos abrazado como tus hijos. Y nos estamos aferrando a ellos. Ayúdanos a deshacernos de ellos. Si hay alguien que quiere tomar junto conmigo esta decisión, Señor, también que ponga aquí en los comentarios, ore por mí, y así yo sabré que estamos tomando esta decisión de vivir en consecuencia a ese gran amor que tú has demostrado en Cristo y que ha sido una realidad ya en nuestra vida por la fe. ¿Quieres tomar esta decisión, hermano? Ponme aquí en los comentarios, ore por mí, y yo entenderé que quieres vivir para la gloria de Dios, por haber sido objeto de ese amor después de haber estado bajo la ira de Dios. Gracias, Padre, por tu mensaje. Gracias por mis hermanos y nuestros amigos que están tomando decisiones en su corazón. Por aquellos que lo están manifestando también, Señor. Derrama bendición sobre sus vidas, sus familias. Y, Padre, que esta palabra pueda de verdad, Señor, estar golpeando nuestro corazón durante la semana, que meditemos en ella, Señor, y que nos mueva, nos impulse a tomar decisiones que trasciendan, Señor, que trasciendan a nuestra vida. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.